momento de Doctor al Día, cómo reaccionar si alguien presenta una crisis de asma. Con nosotros se encuentra la doctora Claudia Moreno, es neumóloga. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Un gusto que esté en el programa junto a nosotros el día de hoy. Cuéntenos un poquito, primero creo que sería súper importante hablar sobre el asma. Nosotros hablábamos, comentábamos sin tener obviamente, sin saber, no como usted. ¿Ha incrementado las personas con asma? No sé, debido a qué. Nosotros comentábamos que hace mucho tiempo, yo recuerdo que tenía un compañerito que tenía asma, tenía un inhalador y era como la sensación porque nadie sabía muy bien de qué se trataba. Ahora es mucho más común y es mucho más frecuente ver a los chicos con su inhalador. ¿Debido a qué ha ido creciendo pues que los chicos presenten más asma? Sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Es un tema bastante importante que tiene que saber la ciudadanía, las mamás, los papás, el propio paciente, cómo reaccionar. Ha ido creciendo así como muchas enfermedades, no tanto porque por algo tenemos más asma, sino también porque considero yo que más bien el diagnóstico es más oportuno, tenemos más pruebas, ¿no es cierto? O sea, el paciente también acude más rápido al hospital, al médico. Y también, bueno, por lo menos eso pasa en nuestro país. En otros países es un poco más difícil acceder directamente al neumólogo. En el Ecuador sí pasa eso. En otros países es una vía un poco más larga, ¿no? Médico general, médico familiar, medicina interna, neumólogo. En cambio, en nuestro país, la parte por lo menos privada pasa eso. Entonces yo creo que sí hay un incremento, pero tiene que haber muchos factores. Doc, perdemos un pasito atrás. ¿Qué es el asma? Cuéntanos un poquito para que la gente también vaya entrando en contexto. ¿Qué es el asma? ¿Cuáles son los síntomas del asma? Porque capaz alguien podría estarlo experimentando y no saberlo. Bueno, el asma es una enfermedad crónica, ¿sí? Bueno, hay muchas enfermedades crónicas. El EPOC, la diabetes, la hipertensión. Cuando yo hablo de cronicidad, estoy hablando de que me va a acompañar con el tiempo, ¿de acuerdo? No significa que puede ser que el paciente sea asmático para toda la vida. Hay pacientes que tienen asma en la infancia y en la adolescencia o cuando son adultos jóvenes, los episodios son menos frecuentes, pero siempre va a haber ese problema o esa sospecha de que en algún momento puede tener una crisis asmática, ¿no? Entonces, eso es una enfermedad crónica. ¿Qué genera? ¿Qué ocasiona? Los síntomas son tos frecuente, sibilancias. La sibilancia es el sonido de un silbido mientras yo respiro. A veces hay dolor, porque el asma también duele, porque cuando se hace un broncoespasmo, el paciente intenta respirar o, en pocas palabras, pues sacar el aire que tiene adentro, no puede hacerlo, y esa hiperinsuflación, ese aumento de aire dentro, puede provocar dolor. Falta de aire, por supuesto, porque si tengo un broncoespasmo, no puede entrar el oxígeno ni salir, entonces voy a tener esa falta de aire. Y voy a ver que estoy limitando mis actividades, precisamente por todos estos síntomas. Y muchos de estos síntomas pueden ser tan severos que estamos ya hablando de una crisis asmática que puede ser tratada en domicilio, es decir, estamos hablando de leve, moderada, severa. Moderada, que yo ya le mando a hospitalización, y severa, que el paciente puede entrar a terapia intensiva, incluso ser intubado. Wow. Sí, hemos tenido casos de pacientes asmáticos o con broncoespasmo severo, en crisis asmática, que ya realmente tocaron fondo, como decimos vulgarmente, y llegar a terapia intensiva. Doc, ¿uno nace con asma o se puede ir desencadenando, y debido a qué podría desencadenarse? ¿A qué edades es lo más frecuente? Bueno, muy buena pregunta. Sí hay un tema genético, y sobre todo, si yo tengo mi mamá asmática, o sea, la parte materna es muy importante, o si tengo un hermano asmático, tengo mucha probabilidad de que yo sea asmática. Eso es real. Ahora, existe también algo que nosotros llamamos que es el fenotipo del asma. Existe el asma de la embarazada, el asma del obeso, porque la obesidad es una enfermedad crónica, inflamatoria crónica, y por ende puede el obeso tener asma. Y existe el asma del trabajador. Y eso también lo consideramos con el tiempo. Es una de las preguntas que me hicieron, ¿no? Acerca de si es que ha mejorado o por qué tenemos más asma. Es por eso, porque ya entendemos un poco más la enfermedad. En relación al asma del trabajador, es bien interesante lo que pasa. Por ejemplo, si yo, por cuestiones de la vida, nunca me expuse al cloro, por ejemplo, pero ahora estoy limpiando superficies con cloro por mi parte laboral actualmente. El cloro es un gatillo para el asma, y eso no saben muchos pacientes. Incluso los mismos productos de limpieza en domicilio puede ser un gatillo para el asma.
Quiero solamente una cosita. Claro. ¿El COVID pudo hacer que más gente desarrolle asma o no tiene nada que ver? Hubo episodios de broncoespasmo. Para nosotros poder hablar de asma, pues son varios criterios, ¿no? Dentro de esos los clínicos que ya habíamos visto. Otro es la espirometría, que es un examen súper fácil que los neumólogos hacemos, que nos da mucha información acerca de cómo está la vía aérea y poder realmente diagnosticarlo como asma o un broncoespasmo al ejercicio, en fin. El COVID, sí, realmente hay varias cosas en relación al COVID, porque tengo presión alta y fue por el COVID, o tengo tal cosa, fue por el COVID. Puede ser que yo ya tenía esta enfermedad y solo que sí, como siempre relacionamos con el COVID, pero realmente no tanto, que sí hubo obviamente inflamación en la vía aérea y eso produjo broncoespasmo, sí. O puede ser la otra razón, que fue un paciente ya asmático que empeoró con el COVID también. Cuéntanos un poquito qué hacer cuando tenemos algún familiar, algún amigo de trabajo que está teniendo un cuadro de asma. Y claro, mientras llega la emergencia o cuando mientras llamamos a alguna ambulancia, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos calmarlo? Remedios caseros, alternativas que tengamos para cuando nos encontremos con alguna persona que tenga este cuadro. Bueno, primero, lo más importante creo que es identificar la gravedad de lo que está pasando, porque como les digo, incluso esto puede llegar a terapia intensiva. Nunca minimizar los síntomas. Dar por ejemplo, un tipo de jarabe para la tos no va a mejorar el cuadro, incluso puede ocultar o enmascarar y empeorar la situación. En este caso, lo que se recomienda es realmente, bueno, el broncoespasmo es progresivo, no es que de un rato al otro un broncoespasmo así súbito. Difícil, sí existe, pero muy difícil. Lo que pueden hacer si es que tienen un broncodilatador, por ejemplo el salbutamol, 4 puff, que nosotros llamamos puff, ¿no? 4 inhalaciones cada media hora hasta llegar al hospital. Ese es tal vez el mejor consejo que yo les puedo dar hasta llegar al hospital. Y en caso de que tengan, si ya son pacientes que son asmáticos ya conocidos y si tienen corticoide en la casa, como por ejemplo la prednisona, una tableta de prednisona hasta llegar al hospital, que eso nos ayuda a tener más tiempo para poder actuar con el paciente. Entonces sería importante tener estos medicamentos, claro, si tenemos alguna persona que sufre de asma en el hogar. Ahora hasta como en el padres, trabajo, hasta en el trabajo, claro. Ahora como padres, ¿cómo podemos detectar que nuestros hijos pequeños podrían tener asma? ¿Hay algún síntoma que nos haga darnos cuenta y tal vez entrar en esta alerta para llevarle a algún chequeo? Cuando son síntomas repetitivos, sí. Nunca minimizar los síntomas, como decía uno de esos, la tos. Ver que, por ejemplo, el niño está limitando sus actividades, sobre todo de jugar, se cansa mucho más rápido que sus compañeros, escuchar esa sibilancia que mencionaba. Yo tenía eso y cuando era niña a mí me silbaba y sonaba ahí como un pitito y cuando respiraba. ¿Eso podría haber sido? Pudo haber sido, sí. Y con el tiempo que la vía aérea haya mejorado, sí. Y puede ser incluso un asma leve. Pero siempre estar pendiente de los síntomas y también de los alergenos. Por ejemplo, si yo estoy en un departamento alfombrado y justo llega al departamento y empieza a estornudar, a toser y con periodos de sibilancia, pero se van de vacaciones a la playa y mejora. Entonces, eso, por ejemplo, este tipo de asma alérgico hay que tenerlo mucho cuidado. Y el pelo del animal también, que son gatillos para una crisis de asma. Ay, está diciendo lo que le pasa a mi hija y ya me estoy asustando. Claro, porque son... ¿Por qué lo manda con una rinitis? Exacto. Ya, perfecto. Muy bien. El asma tiene está acompañado de otros síntomas o de otras enfermedades como tal. Por ejemplo, una es la rinitis. O sea, el paciente asmático predominantemente alérgico, que nosotros llamamos, se compone de, bueno, es los síntomas de asma que ya habíamos dicho, rinitis, ¿no? Mucha comezón en la mucosa nasal, muchos estornudos y aparte de eso también eczema. Eczema nosotros decimos en relación a lesiones en la piel, que me pica la piel o que soy alérgico a este tipo de material. Wow, hay que tomar en cuenta cada uno de esos detalles. La verdad, muchas veces dejamos pasar o lo vemos, sí, como no, es una alergia porque sí, es la alfombra o es el pelito del perrito, pero es que sí, es súper importante llevarle a un especialista para que le pueda chequear y pueda ver qué es lo que está pasando, porque Dios no quiera pueda desencadenarse alguna crisis y no sepamos cómo actuar, aunque ahorita ya la Doc les dio o nos dio ciertos tips que son súper importantes, pero siempre el chequeo al especialista
es básico, sin estarle dando medicina solamente porque nosotros creemos que puede tener cierta cosa, podríamos estar ocultando algo que puede desencadenar en algo muchísimo más fuerte con el pasar del tiempo. Gracias, Doc, por haber estado. Yo no tengo hijos, pero me asusté también, qué bestia. No, es que dijo así como que todo lo que a mi hija le está pasando, entonces sí, ya me asusté, voy a llevarle Yo no tengo hijos, pero yo voy a quitar las alfombras de la casa. ¿Y ya no has tenido el silbido del pecho? No, era cuando era niño eso, cuando era así me acuerdo que sonaba ahí. Dios mío, muchísimas gracias. Doc, nos acompañó Claudia Moreno, neumóloga. ¿Cómo reaccionar si alguien presenta una crisis de asma? Gracias nuevamente. Muchas gracias. Siempre invitada al programa para que nos ayude así a resolver todas esas dudas que nosotros tenemos. Muy amable. Muchas gracias.